Una vendedora negra era maltratada y humillada por sus clientes todos los días, hasta que una influencer millonaria la vio llorando y hizo una pregunta que cambió todo para siempre. Lo que pasó. Después sorprendió al mundo entero. Secretos salieron a la luz, vidas se transformaron y miles de mujeres descubrieron algo que nunca imaginaron que fuera posible, una historia de superación, reconocimiento y el poder transformador de ser vista. Prepárate porque esta historia va a tocar tu corazón profundamente. Suscríbete al canal. Deja tu like en este video y comenta desde dónde estás viendo. Las gotas de lluvia golpeaban el toldo rasgado de la pequeña barraca como dedos impacientes. Y Carmen sabía que sería uno de esos días. Llevaba 15 años vendiendo ropa usada en la esquina de la calle Bolívar con Independencia, en el corazón del centro histórico de la ciudad. Y había aprendido a leer las señales. Los días de lluvia traían menos clientes, pero más humillaciones. Era como si el agua lavara la paciencia de la gente y dejara al descubierto todo lo que pensaban, pero nunca se atrevían a decir en voz alta. Carmen tenía 47 años, la piel color canela que brillaba incluso bajo la luz gris de la mañana, y unas manos que parecían conocer cada fibra de cada tela que tocaban. Sus dedos largos y precisos podían transformar un vestido viejo en algo completamente nuevo con solo unas puntadas. Pero esa habilidad era su secreto mejor guardado. Nadie preguntaba si ella misma hacía las modificaciones a las prendas. Los clientes simplemente asumían que todo lo que vendía era basura de segunda mano y ella nunca los corregía. Esa mañana de abril, mientras doblaba cuidadosamente una blusa verde que había renovado la noche anterior, Carmen sintió la familiar punzada de vergüenza que la acompañaba desde que tenía memoria. Su hermana menor, Esperanza, acababa de enviarle otro mensaje preguntándole cuándo iba a buscar un trabajo de verdad. Su hermano mayor, Roberto, había dejado de invitarla a las reuniones familiares después de que su esposa comentara que daba pena ver a Carmen todavía jugando a ser comerciante a su edad. Pero Carmen no estaba jugando. Cada peso que ganaba era una pequeña victoria contra un mundo que parecía decidido a recordarle que no encajaba en ningún lugar. No era lo suficientemente educada para los trabajos de oficina, no era lo suficientemente joven para empezar de cero. Y definitivamente no era del color adecuado para que la tomaran en serio en los lugares donde vendían ropa nueva. El primer cliente de la mañana llegó a las 9:30. Era un hombre mayor, de traje gris arrugado, que rebuscó entre las camisas sin siquiera mirarla a los ojos. Cuando encontró una que le gustó, la levantó como si fuera un trapo sucio y preguntó cuánto costaba. Carmen le dijo el precio. Y el hombre soltó una carcajada áspera. «Estas porquerías no valen ni la mitad», le dijo. Mientras otros clientes que habían llegado detrás de él se reían por lo bajo, Carmen sintió el calor subiéndole por el cuello, pero mantuvo la cabeza baja y le ofreció un descuento. El hombre tomó la camisa, le tiró las monedas sobre el mostrador improvisado sin tocar su mano, y se fue murmurando algo sobre vendedores ambulantes que no sabían cuál era su lugar. Pero lo que Carmen no sabía era que alguien había estado observando toda la escena desde el café de enfrente. Una mujer joven, de unos 26 años, cabello rizado perfectamente peinado y un celular de última generación en la mano, había presenciado cada segundo de la humillación. Su nombre era Valentine Morales y tenía 3 millones de seguidores en Instagram que colgaban de cada palabra que publicaba sobre moda, estilo de vida y tendencias. Valentine había llegado al centro de la ciudad por casualidad. Su chofer se había confundido de dirección camino a una sesión de fotos en un estudio del barrio norte. Y mientras esperaba que el tráfico se despejara, había visto la pequeña barraca de Carmen a través de la ventana del café. Lo que le había llamado la atención no eran las ropas colgadas, sino la forma en que la mujer las acomodaba. Había algo diferente en sus movimientos. Una precisión que hablaba de conocimiento profundo, de respeto por cada prenda. Cuando vio la forma en que el hombre trató a Carmen, Valentine sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, rabia pura, pero también reconocimiento. Hacía apenas 2 años, antes de que su cuenta de Instagram despegara, ella misma había trabajado en una tienda de ropa en el centro comercial más exclusivo de la ciudad, donde las clientas la trataban como si fuera invisible hasta que necesitaban que les trajera una talla diferente. Valentine terminó su café de un trago, se bajó del carro y caminó directamente hacia la barraca de Carmen. Sus tacones resonaban contra el pavimento mojado y varios transeúntes voltearon a mirarla. Era imposible no hacerlo. Todo en ella gritaba dinero y éxito. Desde su bolso de diseñador hasta su chaqueta de cuero perfectamente entallada, Carmen levantó la vista cuando la sombra de Valentine cubrió su mostrador. Y su primer instinto fue prepararse para otra humillación. Las mujeres jóvenes y elegantes como esa raramente se acercaban a su barraca y cuando lo hacían, generalmente era para reírse o para preguntarle si tenía algo más barato todavía. Pero Valentine no pidió descuentos, no se burló, en cambio tomó una blusa azul que Carmen había modificado la semana anterior agregándole bordados delicados en el cuello y los puños.
y la examinó con la concentración de alguien que realmente entendía lo que estaba viendo. ¿Tú cosiste esto?, preguntó Valentine, y su voz tenía un tono que Carmen no había escuchado dirigido hacia ella en mucho tiempo. Respeto. Carmen asintió despacio, desconfiada. En su experiencia, cuando la gente hacía preguntas era porque venía detrás algún tipo de problema. Tal vez esta mujer elegante era inspectora de la alcaldía o periodista, o simplemente alguien que quería entretenerse un rato haciendo sentir incómoda a la vendedora ambulante. Pero Valentine siguió examinando las prendas, y Carmen no pudo evitar notar que su mirada era diferente. No veía ropa usada. Veía el trabajo, las horas invertidas, las pequeñas mejoras que Carmen había hecho a cada pieza. Era como si pudiera leer la historia completa detrás de cada puntada. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?, preguntó Valentine, señalando un vestido negro al que Carmen había agregado mangas de encaje que parecían haber nacido con la prenda. Carmen sintió que la voz se le atoraba en la garganta. Nadie le había preguntado sobre su trabajo en años. Su madre, que había muerto 5 años atrás, había sido la última persona en interesarse realmente por lo que hacía con sus manos. Mi mamá me enseñó, murmuró Carmen, sin levantar la vista. Ella cosía para las señoras del barrio norte cuando yo era niña. Yo la acompañaba y me quedaba viendo. Valentine asintió, pero no de la manera condescendiente que Carmen esperaba. Había algo genuino en su interés, algo que hizo que Carmen levantara la vista por primera vez en toda la conversación. ¿Tienes más cosas como estas?, preguntó Valentine, y Carmen sintió un nudo extraño en el estómago. ¿Era posible que alguien realmente estuviera interesado en su trabajo? Tengo algunas cosas en casa, respondió Carmen con cuidado, pero no sé si te van a gustar. Son muy sencillas. Valentine sonrió y fue una sonrisa real, no la que Carmen había visto en miles de selfies perfectas. Me gustaría verlas, dijo. ¿Podrías mostrarme algunas mañana? Carmen se quedó sin palabras. En 15 años vendiendo en esa esquina, nadie le había pedido ver más de su trabajo. De hecho, nadie había reconocido que fuera trabajo suyo en primer lugar. Está bien, dijo finalmente, y le dio su dirección, pero no esperes nada especial. Valentine asintió, compró la blusa azul sin pedir descuento y se fue dejando a Carmen con más preguntas que respuestas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué había mostrado interés en su trabajo? ¿Y por qué Carmen sentía, por primera vez en años, que tal vez había encontrado a alguien que podía ver más allá de la barraca destartalada y la ropa usada? Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el vestido que había estado trabajando durante las últimas 2 semanas. Un diseño que había salido de su imaginación y que había cobrado vida en sus manos. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si tal vez, solo tal vez, alguien más podría ver lo que ella veía cuando miraba su trabajo. A la mañana siguiente, Valentine llegó puntual a las 10. Carmen vivía en un apartamento pequeño en el segundo piso de un edificio viejo, pero limpio y ordenado. Cada superficie estaba cubierta de telas, hilos y patrones. Y en una esquina había una máquina de coser que había pertenecido a su madre. Valentine recorrió el espacio con la misma atención que había mostrado en la barraca, pero esta vez Carmen pudo ver algo más en sus ojos. Admiración, real y genuina. Esto es increíble, dijo Valentine, tomando un abrigo que Carmen había creado completamente desde cero, usando retazos de diferentes telas que había ido coleccionando durante meses. No entiendo por qué estás vendiendo en la calle cuando podrías estar diseñando para boutiques. Carmen sintió que las mejillas le ardían. Nadie había usado la palabra diseñar para referirse a lo que ella hacía. Siempre había sido arreglar, reparar, modificar, nunca crear. No soy diseñadora, dijo Carmen, bajando la vista. Solo sé coser. Pero Valentine no se dejó convencer. Esto no es solo coser, dijo, señalando los detalles de cada prenda. Esto es arte, esto es visión, y esto es exactamente lo que he estado buscando. ¿Buscando para qué?, preguntó Carmen, y algo en el tono de Valentine la puso en alerta. Valentine respiró profundo y se sentó en la única silla disponible en el pequeño apartamento. Tengo que contarte algo, dijo. Soy influencer. Tengo una marca de ropa online. Y estoy buscando algo diferente, algo real. Y creo que tú podrías ser exactamente lo que necesito. Carmen sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Por supuesto que había algo detrás. Nadie se interesaba en su trabajo por el trabajo mismo. Siempre había algo más. No entiendo, dijo Carmen, cruzando los brazos. ¿Qué quieres de mí? Quiero hacer una colaboración contigo, explicó Valentine. Quiero que crees una línea de ropa que yo pueda vender en mi tienda online. Tú diseñas. Yo manejo el marketing y las ventas. Dividimos las ganancias. Carmen se quedó en silencio durante un largo momento. Parte de ella estaba emocionada ante la posibilidad de que su trabajo llegara más gente. Pero otra parte, la parte que había sido lastimada demasiadas veces, le decía que esto era demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Hay muchos diseñadores por ahí, gente con estudios, con experiencia. Valentine se inclinó hacia adelante.
Y Carmen pudo ver algo vulnerable en sus ojos, porque todo lo que he visto hasta ahora es perfecto pero vacío, bonito pero sin alma, y cuando veo tu trabajo, veo historia, veo vida, veo algo que no se puede comprar ni imitar. Carmen sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Valentine podía escucharlo. Era todo lo que había soñado escuchar algún día, pero ahora que lo estaba escuchando, no sabía si podía creerlo. Necesito pensarlo, dijo Carmen finalmente. Claro, respondió Valentine. Y sacó una tarjeta de presentación de su bolso. Este es mi número, piénsalo y llámame cuando estés lista. Cuando Valentine se fue, Carmen se quedó sola con sus pensamientos y con la tarjeta que decía Valentine Morales, Founding CEO. 2026 Fashion en letras doradas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no tenía idea de quién era realmente esta mujer que había aparecido en su vida como un huracán. Carmen había vivido tanto tiempo siendo invisible que la idea de que alguien quisiera hacer su trabajo visible la aterrorizaba tanto como la emocionaba. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si Valentine se daba cuenta de que había cometido un error? ¿Y si todo esto era solo una broma cruel del destino? Pero esa noche, mientras cosía en silencio como había hecho durante tantos años, Carmen se permitió soñar por primera vez en mucho tiempo. Se imaginó viendo su trabajo en un sitio web en fotos profesionales, en el cuerpo de mujeres que elegían usarlo porque lo encontraban hermoso, no porque fuera barato. Era un sueño peligroso, porque los sueños duelen cuando se rompen. Pero Carmen se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo protegiendo su corazón que había olvidado lo que se sentía tener esperanza. Al día siguiente, cuando llegó a su barraca, todo parecía diferente. El mismo toldo rasgado, la misma esquina, los mismos clientes que la trataban como si fuera parte del mobiliario urbano. Pero Carmen se sentía diferente. Había una posibilidad flotando en el aire, una puerta que se había abierto apenas 1 centímetro, y por primera vez en años. Carmen se preguntó si tendría el valor de empujarla completamente. No sabía que, en ese mismo momento, a solo unas cuadras de distancia, Valentine estaba en su oficina mirando las fotos que había tomado del trabajo de Carmen, sintiéndose más emocionada por un proyecto de lo que se había sentido en años. Tampoco sabía que había algo que Valentine no le había contado, algo que cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre esta colaboración. Valentine no solo tenía 3 millones de seguidores, también tenía 3 millones de razones para que este proyecto funcionara. Porque su marca estaba en crisis y sus inversores estaban perdiendo la paciencia. Carmen no era solo una oportunidad creativa para Valentine, era su última oportunidad de demostrar que podía crear algo que importara. Pero por ahora, ninguna de las dos conocía toda la verdad. Solo sabían que algo había comenzado, algo que las había unido en el momento perfecto. Por razones que aún no entendían completamente. El teléfono de Carmen sonó 3 días después. Era Valentine. ¿Ya lo pensaste?, preguntó, y Carmen pudo escuchar la ansiedad apenas contenida en su voz. Carmen había pasado esos 3 días haciendo listas de pros y contras, preguntándoles a sus telas qué pensaban. Hablando con la foto de su madre que tenía en la mesita de noche. Había imaginado 1000 maneras en que todo podía salir mal, pero también había imaginado la manera en que podía salir bien. Sí, dijo Carmen, y la palabra salió más fuerte de lo que había esperado. Quiero intentarlo. Perfecto, respondió Valentine, y Carmen pudo escuchar la sonrisa en su voz. ¿Cuándo podemos empezar? Pero antes de que Carmen pudiera responder, escuchó gritos desde la calle. Se asomó por la ventana y vio a un grupo de trabajadores de la alcaldía poniendo carteles en los postes de luz. Su sangre se heló cuando leyó lo que decían: renovación urbana, zona comercial exclusiva. Los vendedores ambulantes tenían 30 días para reubicarse. Carmen sintió que el mundo se le venía encima. Justo cuando había encontrado una oportunidad, cuando había decidido arriesgarse, la vida le recordaba que nada bueno le duraba mucho tiempo. Valentine murmuró por el teléfono. Creo que tenemos un problema. ¿Qué pasó?, preguntó Valentine, y Carmen pudo escuchar que ya estaba en modo solución de problemas. Van a cerrar mi barraca, dijo Carmen. Y su voz se quebró un poco. En 30 días tengo que irme. Hubo un silencio del otro lado de la línea, y Carmen se preparó para escuchar que Valentine había cambiado de opinión, que una vendedora ambulante sin barraca no le servía para nada. Pero en cambio, escuchó algo que no esperaba. Entonces tendremos que movernos rápido, dijo Valentine con determinación. Muy rápido. Carmen no sabía si sentirse aliviada o más aterrada. Porque si iban a moverse rápido, significaba que no habría tiempo para dudas, para miedos, para la protección cuidadosa que Carmen había construido alrededor de su corazón durante tantos años. Significaba que tendría que confiar, y confiar era lo más peligroso que Carmen podía hacer. ¿Estás segura?, preguntó Carmen, dándole a Valentine una última oportunidad de echarse atrás. Nunca he estado más segura de nada, respondió Valentine. Nos vemos mañana a primera hora. Tenemos mucho trabajo que hacer. Cuando colgó el teléfono, Carmen se quedó mirando por la ventana los carteles que anunciaban el fin de su mundo conocido, pero por primera vez
En lugar de sentir solo miedo, también sintió algo más. Posibilidad. No sabía que acababa de tomar la decisión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de miles de mujeres que, como ella, habían estado esperando en silencio a que alguien las viera. No sabía que su pequeña barraca estaba a punto de convertirse en el punto de partida de algo mucho más grande de lo que podía imaginar, y definitivamente no sabía que Valentine tenía sus propios demonios que enfrentar, sus propias razones desesperadas para que este proyecto funcionara, y que juntas estaban a punto de descubrir que a veces las mejores cosas nacen justamente cuando todo parece estar terminando. La historia de Carmen y Valentine apenas estaba comenzando, pero ya había algo irrevocable en el aire. Dos mundos que nunca debían haberse encontrado estaban a punto de colisionar, y el impacto cambiaría todo lo que creían saber sobre sí mismas, sobre el éxito y sobre lo que realmente significa ser vista. Pero primero, tendrían que sobrevivir al proceso de conocerse, y eso iba a ser más difícil de lo que cualquiera de las dos podía imaginar. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Carmen finalmente apagó la máquina de coser. Tenía trabajo que hacer, decisiones que tomar, y por primera vez en años, un futuro que no podía predecir. Era aterrador y emocionante a la vez. Afuera, la lluvia había parado y la ciudad dormía, ajena al hecho de que, en un pequeño apartamento del centro, una mujer que había sido invisible durante décadas se estaba preparando para ser vista. Y en una oficina elegante del barrio norte, otra mujer que había sido vista por millones se estaba preparando para descubrir quién era realmente cuando nadie la estaba mirando. El encuentro había sido casualidad, pero lo que vendría después iba a ser pura determinación, y ninguna de las dos tenía idea de cuánto iban a necesitar de esa determinación en los meses que se avecinaban. La primera reunión oficial entre Carmen y Valentine fue como juntar aceite con agua. Valentine había llegado al pequeño apartamento con una laptop, una tablet y una energía que llenaba todo el espacio disponible. Carmen, por su parte, había limpiado la casa 3 veces y había escondido la mitad de sus proyectos porque no quería que pareciera que vivía rodeada de basura. Valentine se sentó en el sofá y abrió su laptop con la confianza de alguien acostumbrada a dirigir reuniones. Había preparado una presentación de 20 diapositivas sobre tendencias de mercado, demografía de clientes y estrategias de lanzamiento. Carmen la miraba como si estuviera hablando en otro idioma. Entonces, empezó Valentine, señalando gráficos coloridos en su pantalla. El mercado de moda sostenible está creciendo un 40% anual. Si lanzamos en el momento correcto, con la historia correcta, podríamos capturar una parte significativa de ese mercado. Carmen asintió sin entender muy bien de qué hablaba, pero sintiendo que debía parecer interesada. Nunca había pensado en su trabajo en términos de mercados o demografías. Para ella, cada prenda era simplemente algo hermoso que nacía de sus manos. Lo que me gusta de tu trabajo, continuó Valentine, es que tiene esa autenticidad que la gente está buscando. Es real, es honesto. Es exactamente lo opuesto a la moda rápida que está destruyendo el planeta. Carmen sintió una punzada de irritación que no supo de dónde venía. ¿Autenticidad? ¿Honestidad? Como si ella hubiera estado fingiendo algo durante todos estos años, como si su trabajo fuera valioso solo porque encajaba en alguna tendencia del momento. ¿Y qué quieres que haga exactamente?, preguntó Carmen, y había algo en su tono que hizo que Valentine levantara la vista de su laptop. Bueno, necesitamos crear una línea cohesiva, tal vez 10 o 12 piezas para empezar. Algo que represente tu estilo pero que también sea comercialmente viable. Y necesitamos fotos profesionales, una campaña de lanzamiento y una historia que conecte con nuestra audiencia. Carmen sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Comercialmente viable? ¿Audiencia? Esto no se parecía en nada a lo que había imaginado cuando Valentine habló por primera vez de trabajar juntas. No entiendo, dijo Carmen lentamente. ¿Quieres que cambie mi estilo para que se venda mejor? Valentine se dio cuenta de que había metido la pata. Se había emocionado tanto con las posibilidades del proyecto que había olvidado que estaba hablando con alguien que veía su trabajo como algo personal, no como un producto. No, no es eso. Se corrigió rápidamente. Tu estilo es perfecto como está. Solo necesitamos presentarlo de una manera que la gente pueda encontrarlo y conectar con él. Pero Carmen ya se había puesto a la defensiva. Había algo en toda esa charla de mercados y audiencias que la hacía sentir como si Valentine estuviera tratando de convertir su arte en otra cosa. Algo más aceptable para gente que nunca había valorado lo que ella hacía. Creo que necesito pensarlo más, dijo Carmen, cerrando la laptop de Valentine con más fuerza de la necesaria. Valentine se quedó sorprendida. Había esperado que Carmen estuviera emocionada, agradecida incluso. No había considerado que pudiera haber resistencia. Carmen, entiendo que esto es mucho, pero tenemos que actuar rápido. Los 30 días están corriendo, y si queremos que esto funcione. No me digas lo que tengo que hacer, interrumpió Carmen. Y había acero en su voz. He sobrevivido 15 años sin que nadie me diga cómo hacer mi trabajo. Valentine se quedó sin palabras. En su mundo, cuando ella proponía colaboraciones,
La gente saltaba de emoción, nadie le había hablado así en años. Perdón, murmuró Valentine, guardando su laptop. No quise sonar condescendiente. Carmen se relajó un poco al escuchar la disculpa, pero el daño ya estaba hecho. La magia del primer encuentro se había roto. Y ahora las dos estaban viendo las diferencias que las separaban en lugar de las cosas que las habían unido. Tal vez deberíamos tomarnos un descanso, sugirió Carmen. Pensar las cosas con calma. Valentine asintió, pero Carmen pudo ver la frustración en sus ojos. Se fue sin decir mucho más. Y Carmen se quedó sola preguntándose si había cometido un error al confiar en alguien del mundo de Valentine. Los siguientes días fueron tensos. Carmen seguía yendo a su barraca. Pero ahora los carteles de renovación urbana la miraban como una cuenta regresiva. Otros vendedores ambulantes del área habían empezado a empacar sus cosas. Algunos habían encontrado nuevas ubicaciones, pero las buenas esquinas ya estaban ocupadas. Carmen sabía que, si no hacía algo pronto, podría perder no solo su lugar de trabajo, sino toda la clientela que había construido durante años. Mientras tanto, Valentine estaba en su oficina, mirando las fotos que había tomado del trabajo de Carmen y preguntándose dónde había fallado. Su asistente, Malisa, había tratado de ser diplomática cuando le preguntó cómo había ido la reunión. Tal vez necesita más tiempo para acostumbrarse a la idea, había sugerido Malisa. No todo el mundo está acostumbrado a trabajar con influencers, pero Valentine sabía que era más que eso. Había visto el cambio en los ojos de Carmen cuando empezó a hablar de mercados y estrategias. Había visto el momento exacto en que Carmen había decidido que ella era solo otra persona rica tratando de usar su trabajo para su propio beneficio. Y lo peor era que tal vez tenía razón. El miércoles de esa semana, Carmen estaba en su barraca cuando llegó un grupo de adolescentes. Eran 5 chicos, probablemente de unos 16 años, con ropa cara y actitud de quien nunca había tenido que preocuparse por el dinero. Se acercaron a su puesto, riéndose entre ellos. Y Carmen inmediatamente se puso en alerta. Mira, le dijo uno de ellos a sus amigos, lo suficientemente alto para que Carmen escuchara. Aquí es donde mi empleada doméstica debe comprar su ropa. Los otros se rieron y Carmen sintió el familiar calor de la humillación subiéndole por el cuello. Pero estaba acostumbrada a esto. Lo que no esperaba era lo que vino después. Oye, le gritó otro de los chicos directamente a ella, ¿tienes algo en mi talla? Necesito disfrazarme de pobre para una fiesta. Carmen mantuvo la vista baja y siguió doblando ropa, esperando que se aburrieran y se fueran, pero uno de ellos había sacado su teléfono y había empezado a grabar. Señora, le decía a la cámara mientras enfocaba a Carmen. Vamos a preguntarle a esta emprendedora exitosa cuál es el secreto de su éxito. Carmen levantó la vista y vio la cámara apuntándole directamente. El pánico se apoderó de ella. Había algo violento en la forma en que le estaban filmando, algo que la hacía sentir como un animal en el zoológico. Por favor, murmuró, no me filmen. Pero los chicos se rieron más fuerte. ¿No te gusta la fama?, preguntó el que tenía el teléfono. ¿No quieres ser una influencer? Los otros clientes que estaban en el área habían empezado a mirar. Algunos se acercaron, curiosos por el espectáculo. Carmen se sintió rodeada, expuesta, humillada de una manera que nunca había experimentado antes. Vamos, Hazel, una pregunta difícil, le gritó uno de los chicos al que grababa. Pregúntale por qué no consigue un trabajo de verdad. Carmen sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero se negó a llorar delante de las cámaras. En cambio, empezó a guardar su mercancía tan rápido como pudo, con las manos temblando. Mira cómo se pone nerviosa, siguió narrando el chico para la cámara. Esto es lo que pasa cuando no tienes educación. Fue entonces cuando Carmen se quebró, no por las palabras, que había escuchado versiones de ellas toda su vida, sino por la cámara. Por el hecho de que su humillación iba a quedar grabada para siempre para que miles de personas la vieran y se rieran. Déjenme en paz, gritó finalmente, y su voz se quebró de una manera que hizo que los chicos se rieran aún más fuerte. El video terminó ahí, con Carmen gritando y llorando mientras trataba de recoger su mercancía. Los chicos se fueron, pero el daño ya estaba hecho. Esa misma noche, el video estaba en todas las redes sociales con títulos como vendedor ambulante tiene crisis nerviosa y cuando la realidad te pega en la cara. Carmen se enteró del video por su sobrina Lucía, que la llamó llorando esa noche. Tía, le dijo entre sollozos. Están compartiendo un video tuyo en todas partes. Es horrible lo que están diciendo. Carmen no quiso ver el video. No podía. Solo imaginarse a miles de personas riéndose de su dolor la hacía sentir enferma. Se quedó despierta toda la noche preguntándose si podría volver a mostrar la cara en su esquina, si algún cliente la tomaría en serio después de esto. Valentine se enteró del video al día siguiente. Malisa se lo mostró durante su reunión matutina, con una expresión de horror en la cara. ¿Es la mujer con la que estabas pensando colaborar, verdad?, preguntó Malisa. Valentine sintió que la rabia le hervía en las venas mientras veía las imágenes de Carmen siendo humillada, no solo por lo que le habían hecho, sino por los comentarios que había debajo del video.
Miles de personas riéndose, haciendo chistes, tratando a Carmen como si fuera un meme en lugar de una persona real. Tengo que ir a verla, dijo Valentine, levantándose de su escritorio. ¿Estás segura de que es buena idea?, preguntó Melissa con cuidado. Tal vez deberías esperar a que esto se calme un poco. Pero Valentine ya estaba agarrando sus llaves. Había pasado toda la semana pensando en su conversación fallida con Carmen, preguntándose si había una manera de arreglar las cosas. El video le había dado la respuesta. Encontró a Carmen en su apartamento, con las cortinas cerradas y el teléfono desconectado. Carmen tardó varios minutos en abrir la puerta, y cuando lo hizo, Valentine pudo ver que había estado llorando. Vi el video, dijo Valentine sin preámbulos, y quiero hacer algo al respecto. Carmen la miró con sorpresa. No había esperado que Valentine apareciera, mucho menos que supiera lo que había pasado. No hay nada que hacer, murmuró Carmen. Ya está por todas partes. Todo el mundo se está riendo. Valentine entró al apartamento sin esperar invitación y se sentó frente a Carmen en el sofá. Escúchame, dijo con una intensidad que Carmen no había visto antes. Esos chicos no saben lo que hicieron. Te vieron como alguien de quien podían burlarse. Pero yo te veo como alguien que puede demostrarles lo equivocados que están. Carmen la miró sin entender. Quiero que hagamos esa colaboración, continuó Valentine. Pero no como lo hablamos antes. Quiero que creemos algo que les demuestre a todos esos que se rieron que no saben nada sobre lo que es el talento real. ¿Y cómo se supone que vamos a hacer eso?, preguntó Carmen con amargura. Nadie me va a tomar en serio después de esto. Te vas a sorprender, dijo Valentine con una sonrisa feroz. La gente ama una historia de superación, y tú tienes la historia más poderosa que he escuchado en años. Carmen no estaba convencida, pero había algo en la determinación de Valentine que la hizo escuchar. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Valentine se inclinó hacia adelante. Vamos a tomar tu trabajo más hermoso y lo vamos a poner en mi plataforma. Vamos a contar tu historia, la historia real, no la que esos chicos inventaron, y vamos a demostrarle al mundo lo que realmente significa crear algo con las manos. Carmen sintió un nudo en el estómago. La idea de exponerse aún más después de la humillación del video la aterrorizaba. No sé si puedo, murmuró. ¿Y si sale mal? ¿Y si la gente solo se ríe más? Entonces nos reiremos último nosotras, respondió Valentine, porque vamos a crear algo tan hermoso que van a tener que tragarse todas sus burlas. Carmen miró alrededor de su apartamento, a todas las prendas que había creado en silencio durante años, y por primera vez desde el incidente sintió algo que no era vergüenza, era rabia. Rabia por haber sido tratada como menos que humana, rabia por haber permitido que la silenciaran durante tanto tiempo. Está bien, dijo finalmente, pero vamos a hacerlo a mi manera. Valentine sonrió. ¿Y cuál es tu manera? Nada de cambiar mi estilo para que se venda mejor, nada de hacer mi trabajo más comercial. Si vamos a hacer esto, va a ser con mis diseños exactamente como son. Perfecto, acordó Valentine. ¿Algo más? Carmen pensó por un momento. Quiero que la gente sepa quién soy realmente. No solo la vendedora ambulante del video. Quiero que sepan sobre mi mamá, sobre lo que me enseñó, sobre por qué hago lo que hago. Valentine asintió. Esa es exactamente la historia que quiero contar. Fue así como comenzó la verdadera colaboración entre Carmen y Valentine. Pero ninguna de las dos se imaginaba lo difícil que iba a ser trabajar juntas, o cuánto iban a tener que aprender la una de la otra antes de poder crear algo que realmente funcionara. Los primeros días fueron un desastre. Valentine quería que Carmen creara piezas específicas para el mercado joven, el segmento que más compraba en su tienda online. Carmen se negaba a hacer algo que no saliera naturalmente de su imaginación. Valentine se frustraba porque Carmen trabajaba lento, tomándose días para una sola prenda. Carmen se frustraba porque Valentine no entendía que la creación no podía apurarse. Tuvieron su primera pelea grande cuando Valentine sugirió que Carmen agregara más colores brillantes a sus diseños. Carmen le explicó que ella trabajaba principalmente con tonos tierra porque esos eran los colores que su madre había usado, los colores que tenían significado en su familia. Pero los colores brillantes venden mejor online, insistió Valentine. Es más probable que la gente se detenga a mirar si hay algo que llame la atención. No me importa lo que venda mejor, respondió Carmen con firmeza. Estas ropas cuentan una historia, y esa historia no es de colores brillantes. Valentine se quedó callada por un momento, procesando lo que Carmen había dicho. Había estado tan enfocada en hacer que el proyecto fuera exitoso que había olvidado por qué había querido trabajar con Carmen en primer lugar. Tienes razón, admitió finalmente. Perdón, a veces me olvido de que no todo tiene que ser optimizado para las ventas. Carmen la miró con sorpresa. No había esperado que Valentine retrocediera tan fácilmente. Solo que, explicó Valentine con cuidado, estoy acostumbrada a pensar en términos de números y métricas. Es difícil para mí desconectar esa parte de mi cerebro. ¿Por qué?, preguntó Carmen, genuinamente curiosa. Valentine suspiró. Porque si no cumplo con ciertos números, pierdo a mis inversores. Y si pierdo a mis inversores, pierdo todo lo que he construido.
Carmen se dio cuenta de que había algo que Valentine no le había contado. Algo que la hacía estar tan desesperada por que este proyecto funcionara. ¿Estás en problemas?, preguntó Carmen directamente. Valentine dudó por un momento, pero algo en los ojos de Carmen la hizo querer ser honesta. Mi marca está perdiendo dinero, admitió. Los últimos 2 lanzamientos no funcionaron como esperaba. Mis inversores están empezando a cuestionar si sé lo que estoy haciendo. Carmen sintió una punzada de simpatía por Valentine. No había considerado que alguien con tantos seguidores y tanto éxito aparente pudiera estar luchando. ¿Y qué pasa si esto no funciona?, preguntó Carmen. Valentine se encogió de hombros, tratando de parecer despreocupada. Tendré que empezar de nuevo. No sería el fin del mundo, pero Carmen pudo ver que, si se sentía como el fin del mundo para Valentine, pudo ver el miedo en sus ojos. La misma clase de miedo que ella había sentido cuando vio los carteles de renovación urbana. Está bien, dijo Carmen lentamente. Vamos a hacer que funcione, pero vamos a hacerlo bien. Fue en ese momento cuando realmente empezaron a trabajar juntas en lugar de trabajar una contra la otra. Valentine dejó de tratar de cambiar el estilo de Carmen. Y Carmen empezó a entender que Valentine no estaba tratando de usar su trabajo, sino de ayudarla a compartirlo con el mundo. Pasaron las siguientes 2 semanas seleccionando las piezas para la colección. Carmen había creado docenas de diseños durante los años, pero elegir cuáles mostrar al mundo era una decisión abrumadora. Cada prenda tenía una historia, un significado, una razón de ser. Finalmente, decidieron por 8 piezas que representaban lo mejor del trabajo de Carmen. Un vestido negro con bordados que había hecho pensando en el funeral de su madre. Una chaqueta de retazos que había creado durante una época difícil cuando no tenía dinero para comprar tela nueva. Una blusa blanca que había sido inspirada por las nubes que veía desde la ventana de su apartamento. Cada pieza era una parte de Carmen y mostrarlas al mundo se sentía como desnudar su alma. Pero entonces pasó algo que ninguna de las dos había esperado. Lucía, la sobrina de Carmen, apareció en el apartamento una tarde llevando puesto uno de los vestidos más viejos de Carmen. Uno que había hecho años atrás pero que nunca había tenido el valor de vender. Tía, le dijo emocionada. Mi maestra de arte vio este vestido y me preguntó dónde lo había comprado. Cuando le dije que tú lo habías hecho, no me creyó. Dice que tiene que conocerte. Carmen se quedó sin palabras. Ver a Lucía con su vestido puesto, radiante de orgullo, le recordó por qué había empezado a coser en primer lugar. No para vender, no para ganar dinero, sino para crear belleza. Para hacer que las mujeres se sintieran especiales cuando se ponían algo que había salido de sus manos. ¿Sabes qué?, le dijo a Valentine esa noche. Creo que estoy lista. ¿Lista para qué? Para que el mundo vea lo que hago. Valentine sonrió, pero era una sonrisa nerviosa, porque ella también estaba lista. Pero no sabía si estaba lista para lo que podía pasar si todo salía mal. Ninguna de las dos sabía que estaban a punto de embarcarse en un viaje que las cambiaría no solo a ellas, sino a miles de mujeres que estaban esperando ver que era posible crear algo hermoso con las propias manos, que era posible ser vista y valorada exactamente como una era. El lanzamiento estaba programado para la siguiente semana. 8 piezas únicas fotografiadas en el apartamento de Carmen, con Carmen misma como modelo. Era todo lo opuesto a lo que Valentine había hecho antes, y exactamente lo que sentía que el mundo necesitaba ver. Pero antes del lanzamiento, tendrían que enfrentar una crisis que pondría a prueba no solo su colaboración, sino todo lo que creían saber sobre lo que significaba tener éxito. La noche antes del lanzamiento, Valentine recibió una llamada de su principal inversor. Las ventas de los últimos meses habían sido tan bajas que estaban considerando retirar su apoyo. Si este lanzamiento no funcionaba, Valentine tendría que cerrar su empresa. Carmen, por su parte, había pasado toda la noche despierta mirando las fotos que habían tomado para la campaña. En ella se veía diferente, más segura, más fuerte, pero también se veía vulnerable, expuesta de una manera que la aterrorizaba. Por la mañana, cuando se encontraron para hacer los últimos ajustes antes del lanzamiento, las dos estaban nerviosas por razones diferentes. Valentine porque su futuro profesional dependía de que esto funcionara. Carmen porque su corazón dependía de que la gente entendiera lo que había tratado de crear. ¿Estás lista?, le preguntó Valentine con la mano sobre el botón que subiría las fotos a su tienda online. Carmen respiró profundo. Nunca estaré lista, respondió, pero hagámoslo de todas formas. Y así, con un clic, la obra de toda una vida de Carmen salió al mundo. 8 piezas únicas, cada una con un precio que reflejaba las horas de trabajo y el amor que había puesto en ellas, cada una con una historia que explicaba no solo cómo había sido hecha, sino por qué. En las primeras 2 horas no pasó nada, 0 ventas, algunos comentarios, la mayoría neutrales. Carmen sintió que el estómago se le caía a los pies. Tal vez tenían razón sobre mí, le murmuró a Valentine. Tal vez no soy lo suficientemente buena. Pero Valentine había visto esto antes. Los lanzamientos online eran impredecibles. A veces la gente necesitaba tiempo para procesar
Algo nuevo, especialmente cuando era tan diferente a lo que estaban acostumbrados a ver. Dame 24 horas, le dijo a Carmen, 24 horas antes de que decidamos si esto funcionó o no. Carmen asintió, pero por dentro ya se estaba preparando para otra desilusión. Había puesto todo su corazón en este proyecto, y si no funcionaba, no sabía si tendría la fuerza para intentarlo de nuevo. Lo que ninguna de las dos sabía era que, en ese momento, a miles de kilómetros de distancia, una mujer en Madrid estaba viendo las fotos de la colección y llorando. No porque las piezas fueran tristes, sino porque por primera vez en años había visto ropa que parecía hecha para mujeres reales, con historias reales, con vidas reales. Y esa mujer tenía un blog de moda que seguían 500.000 de personas. La tormenta estaba a punto de comenzar, pero todavía no sabían si sería una tormenta que las destruiría, una que las llevaría exactamente donde necesitaban estar. A las 6 de la mañana del día siguiente, el teléfono de Valentine no paraba de sonar. Eran las notificaciones de su tienda online una tras otra, como campanas que no dejaban de tocar. Al principio pensó que algo estaba roto en el sistema, porque nunca había visto tantas alertas de venta juntas. Se levantó de la cama con el corazón acelerado y revisó su teléfono. Tenía 400 mensajes privados, 2000 menciones en redes sociales, y su bandeja de entrada colapsada con pedidos de entrevistas. Pero lo que más la sorprendió fue ver que las 8 piezas de Carmen se habían agotado en menos de 6 horas. No podía creerlo. Llamó a Carmen inmediatamente, pero el teléfono de Carmen estaba apagado. Corrió hasta su apartamento y tocó la puerta como una loca hasta que Carmen abrió con los ojos hinchados de tanto llorar. Carmen, gritó Valentine, se vendió todo, todo. ¿Qué? Murmuró Carmen, sin entender. Valentine le mostró su teléfono, los números, los comentarios, las reseñas que llegaban desde todos los rincones del mundo. Mujeres escribiendo cartas sobre lo que sus diseños les habían hecho sentir. Madres contando que habían llorado al ver piezas que les recordaban a la ropa que sus propias madres les habían hecho. Jóvenes diciendo que nunca habían visto moda que se sintiera tan real, tan honesta. Pero había más. El blog de Madrid había publicado un artículo llamado La revolución silenciosa de Carmen cuando la moda recupera el alma. Una actriz famosa de México había comprado una de las piezas y la había usado en una alfombra roja, contando a los reporteros la historia de Carmen. Un museo de arte contemporáneo de Buenos Aires había contactado a Valentine preguntando si Carmen estaría dispuesta a exhibir su trabajo. Carmen se sentó en el sofá, abrumada. No entendía cómo algo que había hecho en la silencidad de su apartamento había llegado tan lejos, había tocado a tanta gente. ¿Qué significa todo esto?, preguntó con voz pequeña. Significa, respondió Valentine con lágrimas en los ojos, que tenías razón, que la autenticidad no se puede fabricar, que la gente estaba esperando algo real, pero el éxito trajo problemas que ninguna de las dos había anticipado. De repente, Carmen tenía órdenes para más de 200 piezas, y cada una le tomaba días en hacer. Valentine quería contratar costureras para ayudar, pero Carmen se resistía. Nadie más conocía las técnicas que su madre le había enseñado, nadie más podía poner en cada puntada lo que ella ponía. Las peleas se volvieron constantes. Valentine, presionada por los inversores que ahora querían expandir rápidamente, sugería maneras de hacer el proceso más eficiente. Carmen, abrumada por la demanda pero determinada a mantener la calidad, se negaba a cualquier cambio. No puedes hacer 200 piezas tú sola, le gritó Valentine durante una de sus discusiones más fuertes. Es físicamente imposible, entonces no las haré, respondió Carmen con obstinación. Prefiero hacer 10 piezas bien hechas que 200 mediocres. Pero la gente ya pagó, insistió Valentine. Tenemos compromisos. Yo no pedí esto, explotó Carmen. Yo no pedí que mi trabajo se volviera viral. Yo no pedí tener que explicarle a todo el mundo por qué no puedo trabajar más rápido. Valentine se quedó callada, porque se dio cuenta de que tenía razón. El éxito había llegado tan rápido que había olvidado que Carmen nunca había querido ser famosa. Solo había querido que su trabajo fuera valorado. Esa noche, Carmen tuvo una crisis que la llevó al borde de abandonar todo. Se sentó en su máquina de coser, mirando la montaña de órdenes pendientes, y se sintió como si estuviera ahogándose, por primera vez en su vida. Su refugio se había convertido en una prisión. Llamó a su hermana Esperanza, la misma que siempre le había dicho que consiguiera un trabajo de verdad. Ya no sé qué hacer, le confesó entre lágrimas. Todo el mundo quiere algo de mí y yo ya no sé quién soy. Esperanza la escuchó en silencio, y cuando Carmen terminó de hablar, le dijo algo que no esperaba. Carmen, ¿te acuerdas cuando mamá nos hacía vestidos para las fiestas del colegio? Tú eras la única que se quedaba despierta con ella, aprendiendo cada punto. Yo pensaba que estabas loca por querer pasar tanto tiempo cosiendo, pero ahora entiendo que estabas aprendiendo algo que el resto de nosotras no supimos valorar. Carmen se sorprendió. Esperanza nunca había hablado así del trabajo de su madre, y mucho menos del suyo.
Continuó Esperanza, no abandones ahora que el mundo finalmente está viendo lo que nosotras deberíamos haber visto siempre, pero tampoco dejes que te cambien. Mamá siempre decía que cada puntada debía llevar amor. Si ya no puedes poner amor en lo que haces, entonces tal vez es hora de encontrar otra manera. Esas palabras le dieron a Carmen una idea que cambiaría todo. En lugar de tratar de cumplir con todas las órdenes, decidió hacer algo diferente. Contactó a Valentine y le propuso crear una escuela, un lugar donde pudiera enseñar sus técnicas a otras mujeres, para que ellas pudieran crear sus propias versiones de los diseños. Valentine inicialmente se resistió. Los clientes querían piezas hechas por Carmen específicamente, no imitaciones, pero Carmen fue firme. Si van a comprar mi trabajo, van a comprar también mi filosofía, le dijo. Y mi filosofía es que toda mujer tiene derecho a crear belleza con sus propias manos. Decidieron probar con un grupo pequeño. Carmen seleccionó a 5 mujeres del barrio, incluyendo a Lucía, que había dejado el colegio para ayudar a mantener a su familia. Durante un mes, Carmen les enseñó no solo las técnicas, sino la historia detrás de cada diseño, el significado de cada patrón, pero el proyecto enfrentó resistencia desde lugares inesperados. Un grupo de diseñadores establecidos comenzó una campaña en redes sociales cuestionando la legitimidad del trabajo de Carmen. Decían que no tenía estudios formales, que estaba devaluando la profesión, que cualquiera que pudiera copiar sus diseños no era realmente un artista. Los comentarios hirieron a Carmen más de lo que quería admitir. Había pasado toda su vida sintiendo que no era lo suficientemente buena, y ahora que finalmente había encontrado reconocimiento, otros artistas le estaban rechazando. Tal vez tienen razón, le dijo a Valentine una tarde, después de leer otro artículo que cuestionaba su falta de educación formal. Tal vez yo no soy una diseñadora real. Valentine explotó. ¿Sabes qué? Esos diseñadores están asustados. Están asustados porque tú has hecho en 6 meses lo que ellos han tratado de hacer durante años. Has conectado con la gente de verdad, no a través de logos caros o campañas publicitarias, sino a través del corazón. Pero las críticas seguían llegando y empezaron a afectar las ventas. Algunos clientes comenzaron a cancelar órdenes. Influenciados por la controversia, Carmen vio cómo todo lo que había construido empezaba a desmoronarse otra vez. Fue Lucía quien cambió todo. Su sobrina había estado trabajando en su primera pieza original, un vestido inspirado en los diseños de Carmen, pero con su propio toque personal. Cuando se lo mostró a Carmen, era evidente que había entendido no solo las técnicas, sino el alma del trabajo. Tía, le dijo Lucía con una madurez que sorprendió a Carmen, ¿sabes por qué amo tanto lo que me enseñaste? Carmen negó con la cabeza. Porque por primera vez en mi vida, cuando me pongo algo que hice con mis propias manos, me siento poderosa. No importa lo que digan de ti en internet, lo que importa es que me diste la herramienta para crear mi propia belleza. Esas palabras le recordaron a Carmen por qué había empezado todo esto, no para ganar reconocimiento de otros diseñadores, sino para que mujeres como Lucía pudieran sentirse poderosas. Decidió hacer algo radical. En lugar de defenderse de las críticas, las ignoró completamente. Anunció que iba a expandir su escuela no para entrenar más costureras, sino para crear una red de mujeres que pudieran sostener sus propios negocios creativos. La respuesta fue abrumadora. Mujeres de toda Latinoamérica comenzaron a contactarla, pidiendo que trajera su programa a sus ciudades. No solo querían aprender a coser, sino que querían aprender a valorar su propio trabajo creativo. Pero con el crecimiento vinieron nuevas presiones. Inversores internacionales querían comprar la marca. Cadenas de tiendas querían distribuir versiones masivas de los diseños. Carmen se sintió otra vez abrumada por fuerzas que no podía controlar. La crisis final llegó cuando Valentine recibió una oferta de una corporación estadounidense para comprar tanto su empresa como la marca de Carmen por una suma que cambiaría las vidas de ambas para siempre. La oferta incluía contratos de exclusividad, expansión internacional y presupuestos de marketing que harían que los diseños de Carmen llegaran a millones de personas. Valentine estaba emocionada. Era todo lo que había soñado cuando empezó su empresa. Pero cuando se lo contó a Carmen, la reacción no fue la que esperaba. No, dijo Carmen simplemente. ¿Cómo que no?, preguntó Valentine, incrédula. No voy a vender mi trabajo a una corporación que va a convertirlo en algo que no es. Pero Carmen, esta es nuestra oportunidad. Con este dinero podrías abrir escuelas en 10 países. Podrías cambiar la vida de miles de mujeres. Carmen la miró con tristeza. ¿A cambio de qué? ¿De que mi trabajo se vuelva una marca más en el mercado? ¿De que lo que mi madre me enseñó se convierta en una línea de producción? Valentine se sintió traicionada. Había trabajado incansablemente para llevar el trabajo de Carmen al mundo, y ahora Carmen estaba rechazando la oportunidad más grande que iban a tener. No puedes rechazar esto, le gritó Valentine. No tienes derecho a decidir por las dos. Sí tengo derecho, respondió Carmen con calma, porque es mi trabajo, mi historia, mi vida, y no voy a dejar que nadie me diga cómo debo compartirla con el mundo. La pelea que siguió fue la peor que habían tenido.
Valentina acusó a Carmen de ser egoísta, de no entender las oportunidades del mundo real. Carmen acusó a Valentina de verla solo como un producto para vender, no como una persona con valores propios. Se separaron esa noche sin hablarse, cada una convencida de que la otra había traicionado todo lo que habían construido juntas. Durante 2 semanas, no se comunicaron. Valentina intentó negociar con la corporación sin Carmen, pero se dio cuenta de que sin la autenticidad del trabajo de Carmen, no tenía nada que ofrecer que no pudiera encontrarse en cualquier otra parte. Carmen siguió enseñando en su pequeña escuela, pero se sentía vacía. Había perdido no solo a su socia, sino a la persona que había creído en su trabajo cuando nadie más lo hacía. Fue Malisa, la asistente de Valentine, quien finalmente las puso en contacto otra vez. Les envió a ambas un video que había encontrado en redes sociales. Una joven madre en Guatemala había grabado a su hija de 8 años modelando un vestido que había hecho siguiendo los tutoriales gratuitos que Carmen había comenzado a subir a internet. En el video, la niña decía con orgullo: mi mamá me hizo este vestido y yo la ayudé con los botones. Ahora las dos sabemos hacer ropa hermosa. Tanto Carmen como Valentine lloraron al ver el video, porque se dieron cuenta de que habían estado peleando por cosas que no importaban cuando lo que realmente importaba estaba pasando sin que ellas lo vieran. Se encontraron en el apartamento de Carmen. Esa misma tarde, no hubo disculpas dramáticas, solo un reconocimiento silencioso de que habían perdido el rumbo. No necesitamos la corporación, dijo Valentine finalmente. Lo que hemos creado ya es más grande que cualquier contrato. Carmen asintió, pero tampoco puedo seguir haciendo esto sola. Necesito que me ayudes a encontrar la manera de crecer sin perder lo que somos. Decidieron redefinir completamente su colaboración. En lugar de enfocarse en vender más productos, se concentrarían en empoderar a más mujeres. La escuela se convirtió en una red de talleres comunitarios. Los diseños se volvieron patrones de código abierto que cualquier mujer podía adaptar a su cultura y sus necesidades. Valentine usó su plataforma no para vender, sino para conectar. Cada semana presentaba a una mujer diferente que había creado algo hermoso con sus propias manos. Inspirada por el trabajo de Carmen, la comunidad creció orgánicamente, sin presión comercial, sin metas de ventas artificiales. Carmen encontró su lugar como mentora en lugar de productora. Enseñaba no solo técnicas, sino la filosofía detrás del trabajo creativo. Ayudaba a las mujeres a encontrar su propia voz artística en lugar de copiar la suya. 6 meses después del lanzamiento original, Carmen y Valentine se sentaron en la misma esquina donde había estado la barraca de Carmen. El espacio había sido convertido en una plaza pequeña con bancos y árboles, parte de la renovación urbana que había amenazado con desplazarla. Pero en lugar de sentirse desplazada, Carmen se sentía expandida. Su trabajo ya no estaba limitado a una esquina o un apartamento. Estaba en las manos de cientos de mujeres que habían aprendido a crear, a valorar su propio trabajo, a encontrar poder en la creatividad. ¿Te arrepientes?, le preguntó Valentine, señalando hacia donde había estado la barraca. Carmen sonrió, viendo a un adolescente que pasaba por ahí llevando puesto un vestido que claramente había hecho ella misma, con el orgullo visible en cada paso que daba. ¿De qué me voy a arrepentir?, respondió Carmen. ¿De haber aprendido que mi trabajo vale la pena? ¿De haber encontrado una manera de compartir lo que mi madre me enseñó? ¿De haber conocido a alguien que vio en mí lo que yo no sabía que estaba ahí? Valentine sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Su empresa había cambiado completamente. Ya no se trataba de métricas y conversiones, sino de impacto real en la vida de mujeres reales. Había perdido algunos inversores, pero había ganado algo mucho más valioso, un propósito que iba más allá del dinero. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Valentine. ¿Qué? Que cuando te conocí pensé que te estaba ayudando a ti, pero fuiste tú quien me enseñó lo que realmente significa crear algo que importe. Se quedaron en silencio, viendo pasar a la gente por la plaza. Madres con niños, trabajadores regresando a casa, jóvenes con sueños en los ojos. Cada persona con su propia historia, con su propia capacidad de crear belleza, si alguien les enseñaba a valorar lo que tenían dentro. Un año después, Carmen recibió una invitación que nunca había imaginado. El Museo de Arte Contemporáneo, que había mostrado interés en su trabajo, quería hacer una exposición, pero no de sus prendas. Querían hacer una exposición sobre el movimiento que había creado, sobre las mujeres que habían encontrado su voz creativa a través de su enseñanza. La exposición se llamó Manos que crean, una revolución silenciosa, y presentaba el trabajo de 50 mujeres de 12 países que habían sido parte de la red de Carmen. Cada pieza venía acompañada de la historia de quien la había creado, de cómo había llegado a la costura, de lo que había significado en su vida aprender a crear con sus propias manos. Carmen caminó por la exposición con Valentine a su lado, abrumada por lo que habían logrado juntas. No era solo una muestra de ropa, era una celebración de la creatividad femenina, del poder de las manos para transformar no solo telas, sino vidas. En el centro de la exposición había una vitrina especial con el primer vestido que Carmen había vendido en su barraca, acompañado de una foto de ella y su madre cosiendo juntas cuando Carmen era niña.
Al lado había una nota escrita por Carmen: mi madre me enseñó que cada puntada debe llevar amor. No sabía entonces que ese amor podía multiplicarse, que podía pasar de mano en mano hasta crear una red que conectara corazones en todo el mundo. Esto no es mi trabajo, es nuestro trabajo, es el trabajo de todas las mujeres que han decidido crear belleza con sus propias manos, que han decidido que su creatividad vale la pena, que han decidido que merecen ser vistas. La noche de la inauguración, Carmen se vistió con el mismo vestido que había llevado el día que conoció a Valentine, pero ahora se sentía diferente en él. Ya no era la ropa de una mujer que se escondía del mundo, sino la de una mujer que había encontrado su lugar en él. Valentine llegó a recogerla, como habían acordado, pero esta vez no llegó en un carro elegante con chofer. Llegó caminando, llevando puesto un abrigo que había hecho en uno de los talleres de Carmen, imperfecto pero hermoso. Lleno de la satisfacción de haber creado algo con sus propias manos. ¿Lista?, le preguntó a Carmen. Carmen miró una vez más el apartamento donde todo había comenzado. La máquina de coser de su madre cejía ahí. Pero ya no estaba sola, ahora estaba acompañada de fotos de todas las mujeres que habían aprendido a usarla, de cartas de agradecimiento, de pequeños trozos de tela que guardaba como recuerdos de cada taller que había dado. Lista, respondió Carmen y cerró la puerta detrás de ellas. Caminaron juntas hacia el museo, dos mujeres que habían aprendido que el éxito verdadero no se mide en ventas o seguidores, sino en la cantidad de vidas que tocas, en la cantidad de manos que enseñas a crear, en la cantidad de corazones que ayudas a sanar. La exposición fue un éxito, pero no del tipo que Valentine había conocido antes. No se trataba de números o métricas, sino de lágrimas de reconocimiento en los ojos de las visitantes, de conversaciones profundas entre desconocidas que se conectaban a través del arte, de niñas que veían el trabajo de mujeres como ellas y se daban cuenta de que también podían crear cosas hermosas. Al final de la noche, Carmen y Valentine se sentaron en las escaleras del museo, cansadas pero plenas. Habían recorrido un camino largo desde ese primer encuentro en la barraca. Habían peleado y se habían reconciliado, habían perdido y habían ganado, pero sobre todo habían aprendido. ¿Sabes qué?, le dijo Carmen a Valentine mientras veían a las últimas visitantes salir del museo. ¿Qué? Mi mamá habría estado orgullosa, no solo de lo que hice, sino de cómo lo hice. Con respeto, con amor. Con la certeza de que cada mujer merece sentirse hermosa en algo que fue hecho pensando en ella. Valentine sonrió. La mía también habría estado orgullosa de que finalmente encontré algo que vale más que todos los likes del mundo. Se quedaron allí hasta que cerraron el museo. Dos amigas que habían empezado como extrañas, que se habían convertido en socias, y que ahora eran algo más profundo, eran cómplices en la tarea de hacer del mundo un lugar donde la creatividad femenina fuera valorada y celebrada. Años después, cuando la gente les preguntaba cómo había empezado todo, Carmen y Valentine siempre contaban la misma historia, la de una mañana lluviosa, una barraca de ropa usada, y una pregunta simple: ¿tú cosiste esto? Pero lo que no decían era que la verdadera historia no había sido sobre ropa, sino sobre reconocimiento, sobre dos mujeres que se habían visto mutuamente cuando el mundo las había hecho sentir invisibles. Carmen nunca volvió a tener una barraca en la esquina, pero tampoco la necesitaba. Su trabajo ahora vivía en las manos de cientos de mujeres que habían aprendido que tenían derecho a crear, a ser vistas, a ocupar espacio en el mundo con su belleza y su creatividad. Valentine transformó completamente su empresa, convirtiéndola en una plataforma para artistas emergentes, especialmente mujeres de comunidades marginadas. Nunca volvió a medir el éxito en términos de seguidores o ventas, sino en términos de historias cambiadas y sueños realizados. Y en una esquina del centro de la ciudad, donde una vez hubo una barraca de ropa usada, ahora había una placa pequeña que decía: aquí comenzó una revolución silenciosa, la revolución de las manos que crean. La placa la habían puesto las mujeres del barrio, sin permisos oficiales, simplemente porque sentían que ese lugar merecía ser recordado. Carmen lloró cuando la vio por primera vez, no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que no sabía que era posible sentirla, porque se había dado cuenta de que había logrado algo que nunca había buscado conscientemente. Había dejado una marca en él mundo, no una marca comercial, sino una marca humana, una huella de amor, de creatividad, de mujeres que se habían atrevido a creer que sus manos podían crear belleza. En las noches silenciosas, cuando Carmen se sentaba en su máquina de coser, ya no trabajaba sola, trabajaba acompañada de todas las mujeres que habían aprendido de ella, de todas las que estaban en ese momento creando en sus propias casas, de todas las que vendrían después y continuarían la cadena de creatividad y empoderamiento que ella había ayudado a forjar. Y Valentine, en su nueva oficina llena de plantas y luz natural en lugar de pantallas y cables, trabajaba también acompañada de la certeza de que había encontrado su propósito real, que había aprendido a usar su influencia para algo que importaba de verdad. La historia de Carmen y Valentine se había convertido en la historia de miles de mujeres que habían decidido que merecían
ser vistas, que su creatividad tenía valor, que sus manos podían transformar no solo telas, sino destinos. Y en cada puntada que daban, en cada diseño que creaban, en cada mujer que enseñaban. Estaba presente el eco de esa mañana lluviosa cuando dos mundos se encontraron y decidieron crear algo nuevo juntos. Algo que había comenzado con dolor y humillación se había transformado en alegría y empoderamiento. Algo que había empezado con miedo se había convertido en valentía. Y algo que había nacido de la necesidad se había transformado en un regalo para el mundo. Carmen había aprendido que su valor no dependía de la aprobación de otros, sino de la autenticidad de su trabajo y el amor que ponía en él. Valentina había aprendido que la influencia real no se mide en números, sino en el impacto positivo que puedes tener en las vidas de otros. Y juntas habían aprendido que a veces las cosas más hermosas del mundo nacen de los encuentros más inesperados, de la decisión de dos personas de confiar la una en la otra. Y de la valentía de creer que es posible crear algo que nunca antes había existido. En el último día de la exposición, Carmen encontró a una niña pequeña parada frente a la vitrina con su primer vestido, mirándolo con los ojos muy abiertos. La niña estaba acompañada de su abuela, que le explicaba en voz baja cómo se hacían los bordados a mano. Carmen se acercó y se quedó escuchando. La abuela le estaba contando a la niña que ella también sabía coser, pero que había dejado de hacerlo porque pensaba que ya no era importante en el mundo moderno. Sin pensar mucho, Carmen se acercó y se presentó. La abuela la reconoció inmediatamente y se emocionó tanto que comenzó a llorar. Usted me devolvió las ganas de coser, le dijo la abuela entre lágrimas, después de ver su trabajo. Recordé por qué me gustaba tanto crear cosas con mis manos. Ahora le estoy enseñando a mi nieta. Carmen miró a la niña, que la observaba con curiosidad, y se vio a sí misma 40 años atrás, aprendiendo de su propia madre. ¿Te gusta coser?, le preguntó Carmen a la niña. La niña sintió tímidamente. Abuela dice que puedo hacer vestidos para mis muñecas, y luego vestidos para ti, y después vestidos para otras niñas, y después vestidos para mujeres que necesiten sentirse hermosas, agregó Carmen con una sonrisa. ¿De verdad?, preguntó la niña con los ojos brillando. De verdad, confirmó Carmen. Porque cuando aprendes a crear con amor, no hay límite a la belleza que puedes traer al mundo. Se despidió de la abuela y la niña, pero se quedó pensando en esa conversación durante días. Se dio cuenta de que su historia no había terminado con la exposición. En realidad, apenas estaba comenzando, porque cada mujer que aprendía a coser, cada niña que descubría el poder de sus manos, cada abuela que volvía a conectar con su creatividad, era una nueva historia que se ramificaba de la suya. El último día de su vida como lo había conocido antes. Carmen se sentó en la plaza donde había estado su barraca y escribió una carta. No para publicarla, no para que la leyera nadie en particular, sino para cerrar un ciclo y abrir otro. Querida mamá, escribió. Hoy se cumple exactamente 2 años desde que conocí a Valentine. 2 años desde que mi vida cambió para siempre. Quería contarte que finalmente entendí lo que trataste de enseñarme todos esos años. Cuando cosíamos juntas, no me estabas enseñando solo a coser. Me estabas enseñando a crear, a tener paciencia, a poner amor en cada cosa que hiciera, a creer que mis manos podían hacer cosas hermosas. Hoy hay mujeres en 12 países que están aprendiendo las técnicas que tú me enseñaste. Hay niñas que están descubriendo que pueden crear belleza. Hay abuelas que están recordando el valor de su creatividad. Todo eso empezó contigo, mamá. Todo eso empezó en nuestras tardes de costura. Cuando yo era muy pequeña, para entender que estabas plantando semillas que florecerían décadas después. No sé qué viene ahora. No sé si habrá más exposiciones, más reconocimientos, más oportunidades, pero sí sé que pase lo que pase, seguiré honrando lo que me enseñaste, seguiré creando con amor, enseñando con paciencia, y creyendo que cada mujer tiene derecho a sentirse hermosa en algo que fue hecho pensando en ella. Gracias por enseñarme que las manos que crean con amor pueden cambiar el mundo. Una puntada a la vez. Dobló la carta y la guardó en su bolso. No necesitaba enviarla a ningún lado, solo necesitaba escribirla, para recordarse a sí misma de dónde venía y hacia dónde iba. Cuando se levantó del banco, vio a Valentine caminando hacia ella como habían quedado de encontrarse. Pero por primera vez en mucho tiempo, Carmen no sintió la urgencia de hacer planes, de discutir proyectos, de organizar el futuro. Solo sintió gratitud por tener a su lado a alguien que entendía el valor de crear cosas hermosas y ponerlas en el mundo con generosidad. Se abrazaron en silencio, dos mujeres que habían aprendido que a veces las historias más poderosas son las que se escriben en colaboración. Las que nacen cuando dos personas deciden juntarse para crear algo más grande que la suma de sus partes individuales, y mientras caminaban juntas hacia el atardecer. Ninguna de las dos necesitó decir lo que ambas sabían, que esta no era una conclusión, sino un nuevo comienzo. Que la verdadera magia no había estado en el éxito viral o en los reconocimientos, sino en haber descubierto que tenían el poder de cambiar vidas simplemente siendo auténticas a lo que eran.